Muy buen día, mis hermanos. Felices Pascuas de Resurrección. Les saludo con mucho afecto y cariño en este domingo 30 de abril, Día del Niño. Aquí en México, no sé si en qué parte del mundo estén celebrando hoy el Día del Niño. Un abrazo a todos los niños, a sus peques, apapáchenlos, ámenlos, denles algún regalito, llévenlos a pasear, consiéntanlos hoy en forma muy especial. Son una gran bendición que Dios ha dado y en ellos está el futuro, no solamente de nuestro país, de nuestra religión. Si ellos crecen alejados de los criterios evangélicos, pues imagínense si ahorita, cómo está el mundo, cómo irá a estar. Nosotros tenemos que criar, educar hijos que se sientan amados por Dios y que amen a Dios. Por lo pronto hoy consiéntanlos, díganles que los aman, díganles lo importante que son para ustedes y si pueden hacerlo, llévenlos a pasear, llévenlos a comer y que sea un día especial para ellos como debe ser un día especial para ustedes porque es domingo, día del Señor, día en el que recordamos el Dios que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Y pues bueno, hoy en este domingo iniciamos la cuarta semana de Pascua, que siempre se conoce como el domingo del Buen Pastor. Hoy vamos a meditar ese Jesús, ese Dios como pastor, que desde el Antiguo Testamento Dios ha sido nuestro pastor y después Jesús encarnado, Jesús personificado ya en cuerpo, sigue siendo el pastor de nosotros, el pastor de Dios por el cual nos guía a Él. Y la primera lectura que vamos a meditar es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y del 36 al 41. La segunda lectura será de la primera carta de Pedro, también capítulo 2, versículos 20 al 25. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Y pues entremos en materia, mis hermanos. En la primera lectura nos narra el final del discurso de Pentecostés que ya hemos ido meditando. Hoy hace un resumen donde presenta el clímax cristológico, donde los recuerda que Jesús fue acreditado por Dios, constituido Señor y Mesías. Y dice, y ese hombre que fue acreditado por Dios y constituido como Señor y Mesías, ustedes mismos lo han crucificado, ustedes los llevaron a la cruz. Y dice aquí Lucas que esto causó en el corazón de los hombres una sensación extraña, como no sé si era culpa, no sé, pero dice que le llegaron al corazón esas palabras y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro le resume 4 actitudes que tienen que tomar y que nosotros ya hemos tomado algunas de ellas y vamos encaminándonos en ello. Primero, la conversión. Segundo, el bautismo. Tercero, el perdón de los pecados. Y el cuarto, el don del Espíritu Santo. Esas son 4 cosas que nosotros no debemos de descuidar, que la conversión que ya empezamos es un proceso continuo que nunca termine, que tenemos que seguirle. Que el bautismo que ya recibimos no es algo que se recibe y se guarda. Se recibe el don del Espíritu Santo que aquí mismo nos lo manifiesta y que tenemos que caminar en la vida cercanos a ese don y que también cuando sea necesario acercarnos al perdón de los pecados. Esto es y fue tanto lo que tocó el corazón que dice, los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se agregaron unas 3,000 personas. Es alentador ver cómo la palabra hacía que la gente se sintiera tocada y se acercara. Y hoy en estos tiempos que parece ser que cada vez se alejan más, es alentador saber que si nosotros seguimos impulsando el Espíritu Santo en la vida de los demás, podemos cambiar el sentido y que en lugar de disminuir el número de los que creemos en nuestra fe católica, siga aumentando. En la segunda lectura nos presenta San Pedro algo que parece incomprensible. Primeramente, si lo vemos solamente textual o sin ponerle atención, nos podemos confundir porque parece que a Dios le agrada nuestro sufrimiento, porque dice que el sufrimiento que se nos vienen por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados. O sea, no hemos sido llamados al sufrimiento, no es eso a lo que se refiere. A lo que se refiere es que hemos sido llamados a seguir a Cristo y a imitar a Cristo, que Él nos ha dado el ejemplo. O sea, Cristo que fue insultado y no insultó, que fue agredido y no amenazó, fue maltratado y no amenazó, no responde con insultas y que incluso subió a la cruz cargando nuestros pecados para nuestra salvación. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, y sin embargo fue cargado en la cruz
y fue colgado por nuestros pecados. Entonces no es que a Dios le agrade nuestro sufrimiento, lo que le puede agradar o desagradar es la actitud que tengamos en cuanto a ese sufrimiento. Si tú recibes el sufrimiento renegando, rechazando, criticando y alejándote de Dios, pues obviamente eso no le gusta al Señor. Pero si tú lo ves como algo que te está purificando, que te está acercando al Señor y que te acerca más a la palabra de Dios y que sientes más lo que dice San Pedro, cuando soy débil, soy más fuerte, porque cuando mis fuerzas faltan, entran las fuerzas de Cristo, eso es lo que es agradable al Señor. No es que al Señor le agrade el sufrimiento, al Señor le agrada que imites a ese Cristo que nos dio el ejemplo. Dice, por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Se fijan, aquí ya nos presenta a Jesús como el pastor que con su sangre nos salva y que con eso nos orienta a que nuestro sufrimiento tiene que ser unido al de Cristo. Y en el Evangelio, pues obviamente nos presenta a Jesús el buen pastor. El buen pastor, esta imagen del buen pastor era conocida por la gente del tiempo de Jesús y lo reciben de buena manera en dos sentidos. Primero, porque tener un buen pastor les da un sentimiento de seguridad, de bienestar y de protección, porque eso es lo que hace un buen pastor con sus ovejas. Pero también les da la posibilidad de sentir la dulzura del amor de Dios, porque un pastor, por mucho que cuide a sus ovejas, no las va a cuidar tan bien como el buen pastor que es Cristo Jesús. Y aquí es importante ver en los personajes que nos mencionan en esta lectura. Primero las ovejas, porque las ovejas son las que necesitan un buen pastor. Si no hay ovejas, el pastor no es necesario. Pero las ovejas en aquel entonces, en tiempos de Jesús, ¿quiénes eran? Sus discípulos, la gente que se alejaba, que estaba alejada de la iglesia, todos en general. Todo el pueblo somos ovejas necesitados de alguien que nos oriente y nos dirija. Y nosotros tenemos que ser esas ovejas. Y si al pastor le corresponde todo eso que dijimos del cuidado, a nosotros nos corresponde el seguir a ese pastor. Por eso Él va delante de nosotros para que nosotros lo sigamos. Él nos va a llevar a verdes prados, como dice el Salmo. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. ¿Cuáles son esos verdes prados a los que el buen pastor Cristo Jesús, Dios nuestro Señor, nos puede llevar? El consuelo, la alegría, el perdón, sobre todo el amor, son el alimento que es para nosotros. El segundo personaje que menciona aquí son los ladrones y los bandidos. ¿Quiénes son los ladrones y los bandidos? Entonces, todo aquel que busque alejarte del buen redil, alejarte del camino del Señor. Todos esos son. Y ten mucho cuidado, mis hermanos, porque así como hay muchos, así como decía San Pedro en esta primera carta también, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, hay muchos bandidos y ladrones que quieren alejarte de la palabra de Dios. Pero hay que tener cuidado de no ser tú un ladrón y un bandido. Sí, pues tú y yo podemos ser. Cuando vemos a una persona que se acerca a Dios y que lo veíamos antes que era un desalmado, un desgraciado, que era alguien que se portaba mal, pero lo vemos que está en un proceso de conversión y en lugar de ayudarlo lo criticamos y le decimos, ay, sí, mira, de cuándo acá, a ver, lárgate, es puro hipócrita, te estás convirtiendo en un ladrón porque estás desanimando a una persona y cuando eres piedra de tropiezo, dice el Señor, que aquel que es piedra de tropiezo para un joven, para un niño, para una persona y lo aleja de Dios, más le valdría amarrarse una piedra y arrojarse al mar. Qué peligroso es que nos convirtamos en ladrones también nosotros. Y luego el pastor. Obviamente la figura principal es ese pastor que va adelante, ese pastor que ama tanto a sus ovejas, que da la vida por ellas, que quiere que esas ovejas tengan una vida en abundancia, una vida plena. ¿Por qué va por delante de nosotros el pastor? Porque su finalidad es conducirnos, llevándonos en este camino hacia fuentes tranquilas para que al final llevarnos al lugar de la paz eterna, al lugar de la vida eterna. Pero para eso tenemos nosotros que reconocer la voz del pastor, porque hay lamentablemente muchos pastores que nos lanzan muchas voces diferentes que nos alejan del camino. Y hoy un pastor, un mal pastor, un falso pastor, son las redes sociales. En las redes sociales tú te encuentras muchas personas que tratamos de ser buenos pastores o ayudar a nuestro buen pastor a orientarte a ese camino. Personas
que tratamos de explicarte la palabra, que tratamos de llenarte del amor de Dios, pero también te encuentras muchas personas que quieren alejarte, quieren confundirte. Hoy tenemos muchos falsos pastores que nos llevan a mal. A veces nosotros como padres de familia nos convertimos en falsos pastores, cuando permitimos a nuestros hijos, cuando no cuidamos cuáles son las voces que oyen nuestros hijos, cuando no los orientamos a ese buen pastor, nosotros también podemos dificultarle, porque en la universidad les enseñan cosas a veces contrarias a nuestra fe. Y si ellos no van fortalecidos por la fe que nosotros les hayamos dado en nuestra casa, si queremos que solamente porque fueron al catecismo y luego los llevamos a donde sea lo más corto posible, pues nunca van a llegar con la fuerza de la fe para defenderse de los ataques de esos falsos pastores que los van a estar llamando. Entonces nosotros tenemos que aprender primero nosotros a conocer la voz del pastor, para nosotros transmitirles esa voz a nuestros hijos. ¿Cómo? Si no los llevamos a la iglesia desde niños, porque es que son niños y no entienden. No, desde niños tienen que acostumbrarse a estar en el entorno de Dios, a escuchar. Aunque ustedes crean que ellos no están atentos y que no entienden, la palabra de Dios está entrando en su mente. Ellos no son como las bancas que la palabra de Dios rebota. La palabra va entrando en su inconsciente y van a tener siempre ahí, en el fondo de su corazón, el recuerdo de que escucharon el mensaje del amor de Dios. Es importante llevarlos, pero también es importante ustedes platicar con ellos. Cuando lleguen de la misa, platicar y convivir con ellos. Otra manera como Jesús se presenta hoy es el buen pastor, pero también es la puerta. Es la puerta de ese redil. ¿Qué significa que Jesús sea la puerta? ¿Para qué sirve una puerta, mis hermanos? La puerta sirve para entrar o para salir. Pero para entrar y para salir hay que primero acercarse a esa puerta y después tocar esa puerta. No se puede abrir así por ósmosis o no sé, por telepatía. Tienes que acercarte y tienes que tocarla. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. Para entrar a un lugar, ¿qué es lo primero que se necesita? Pues estar afuera. Y nosotros desde el pecado de Adán estábamos afuera del reino de los cielos y la puerta del cielo estaba cerrada. Hoy con la llegada de Jesús al mundo, la puerta se abre, la puerta está ahí disponible, ya no tienes seguro, pero tienes que acercarte y tocarlo. Jesús se convierte en esa puerta en la que tú puedes entrar en Él y puedes entrar por Él. ¿Qué significa entrar por Jesús? Para entrar por Jesús tienes que acercarte a Él, tienes que conocerlo, tienes que amarlo, tienes que seguirlo, tienes que convencerte de lo que Él te dice es verdad y tienes que cumplir lo que Él te pide que vivas. Eso es entrar por Jesús. Él es el conducto para entrar. Pero también tienes que entrar en Jesús. ¿Y qué significa entrar en Jesús? Es sentir como Él, es pensar como Él, es actuar como Él y es confiar como Él confió en el Padre Celestial. Es tomar tus elecciones en la vida desde el concepto de Jesús. O sea, eso es bien importante porque toda la vida tenemos que estar tomando decisiones y muchas veces el diablo nos está tentando para que nuestras decisiones sean buscar el placer, buscar el lujo, buscar el bienestar. Y son cosas que nosotros podemos obtener si nosotros lo seguimos por el camino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia y los demás te vendrá por añadidura. El Señor es mi pastor. Siguiéndolo a Él, nada me faltará. Hacia verdes praderas me conduce para reparar mis fuerzas. Te vas a enfrentar con muchas situaciones negativas, pero te dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Qué importante, mis hermanos, es que entendamos que ese buen pastor te quiere llevar a la vida eterna en el cielo, donde la felicidad, donde el amor ya va a ser pleno, donde va a ser perfecto, pero quiere que en ese camino te quiere ir pastoreando en esta vida, en este redil, para que sigas. Ese redil tiene que caminar juntos como ovejas, no debemos ir como borregos. El borrego sigue la multitud, sigue el morbo, sigue el placer. No, nosotros no somos borregos. Somos ovejas que conocemos la voz del pastor y Él quiere que tengamos una vida plena en abundancia aquí en este mundo. Y cuando una oveja se sale del redil, Él deja todas bien resguardadas y sale a buscarlo y se enfrenta al enemigo para poder rescatarte. Y cuando te rescata, te regresa en sus brazos, cura tus heridas y te llena de amor. Nosotros somos esa oveja perdida y Jesús es ese pastor que quiere resguardarnos en sus brazos. Yo te invito hoy a que vuelvas a leer las lecturas, a que las leas desde el punto de vista de Cristo,
que entiendas que Cristo es el pastor que te ama, que quiere que seas feliz, que tengas una vida en abundancia aquí, para que después tengas esa vida de plenitud en el cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Dios te ama, Dios quiere que seas feliz en esta vida para que después tengas la felicidad plena en el reino de los cielos. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y toda tu familia. Feliz domingo, no se te olvide ir a misa a tener ese encuentro con el Dios que te ama.